Comenzamos con la parashá, se titula con la porción de la Torá o la parashá número, un momento por favor, se fue esto aquí, 17, disculpen. La número 15, vos. Exacto, con la parashá número 15 se titula Bo, que es B. La sinopsis de esta parashá, ¿verdad? La voy a recitar en un momento. Vamos a comenzar con la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén y amén. Comenzamos con la sinopsis de esta parashá. Advertencia y octava plaga, las langostas. Novena plaga, oscuridad absoluta. Advertencia acerca de la plaga de los primogénitos. El calendario hebreo. Interesante, que aquí lo vamos a poder tocar. Ofrenda del Pesaj en Egipto. Festividad de Pesaj. Décima plaga, muerte de los primogénitos. El pueblo de Israel sale de Egipto. Leyes relativas al sacrificio de Pesaj, con consagración de los primogénitos. Ingreso a Israel. Pesaj, consagración de los primogénitos. Quería comenzar, ¿verdad?, por algo que me llamó la atención aquí, y es que muchas veces vemos en los grupos, en los foros, la gente preguntando cuándo es que comienza, ¿verdad?, el año hebreo. Pues mira, aquí yo creo que mucha gente se deja llevar ¿verdad?, por estas nominaciones que tienen como un calendario pues muy extraño a Obviamente la escritura ya te dice cuándo es que empieza el año. Y sí, y yo sé que hay muchas dudas con referente a qué año estamos. Anyway, ese no es el caso aquí, ¿verdad? Aquí lo que el creador estipula es cuándo comenzará el año hebreo como tal. Yo siempre he dicho que ¿verdad?, en mi caso personal, porque aquí, ¿verdad?, cada quien llegará a sus propias conclusiones, que en mi caso personal, yo soy de los que sigue el año, termina y comienza el otro año. Sí, de que hay unas programaciones del año 50, el séptimo año, pues ya eso, ¿verdad?, en la tierra, eso se cumple ya en la tierra de Israel, perdonen. Pero ya en este caso, pues, ¿cuándo comienza el año hebreo? Pues mira, aquí dice, en el capítulo 12, dice, y el Creador le habla a Moshe y Aarón en Egipto y les dijo, esta luna nueva será para ustedes, cabeza de mes. Será para ustedes el primero de los meses del año. Aquí realmente empieza, ¿verdad?, cuál es el primer mes, que es el mes de la vid, de la cebada, se le llama, ¿verdad?, en estos términos, porque es que se consigue eso en la tierra. Y yo digo que, ¿verdad?, están estas personas, estos hermanos que dicen que a veces el séptimo mes, el año 9, empieza con el año, y se dicen que pues Rosh Hashanah, que se empieza, mira, aquí en la Torá nos dice bien claro, ¿verdad?, lo que el Creador le dice a Moshe y Aarón, esta es la luna nueva, será para ustedes cabeza de mes, será para ustedes el primero de todos los meses del año. O sea que aquí es que empieza. Hay personas que dicen, ¿cuándo es que culmina el año? Pues yo digo cuando ya se empieza a declarar el primero, no importa cuántos meses hayan pasado. Hay unos que dicen que pues 12, un año puede llegar a 13, dependiendo si la cebada esta se ve. Pues desafortunadamente vivimos, ¿verdad?, en el exilio ahora mismo, todo el mundo está en el exilio. Yo creo que hay mucha contaminación y la contaminación y todo lo demás no ayuda a que, ¿verdad?, estos frutos, esta siembra, esta cosecha se den en su tiempo. A veces se tardan, se prolongan, a veces no sale,
y yo creo que se debe a todo esto que está pasando. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias, sí. Sí, el año nuevo bíblico evidentemente está mencionado acá en Shemot 12:2, ¿cierto? Como el mes primero, ¿cierto? Que es el mes cuando se celebra la Pascua, el Pesaj, la fiesta de Hamatzot. Ese es el año nuevo bíblico, que nos sirve a nosotros como referencia para calcular la fecha de las fiestas. El otro año nuevo que empieza en el séptimo mes es un año nuevo comercial. Así se le ha llamado, digamos, históricamente en el judaísmo, así se le conoce. Pero lo que se refiere a la Biblia, el año nuevo, es el primero de los meses, que también se le llama Nisan. Pero sabemos que inicialmente los meses no tenían nombre. Eso fue la era post-babilónica que se le colocaron nombres, y casualmente fueron los mismos nombres que le tenían puestos los babilonios a los meses de su calendario, que era un calendario parecido al hebreo, pero no era exactamente lo mismo. Bueno, yo quería comentar con respecto a, iniciando acá en Éxodo 10, donde dice que el Eterno dijo a Moshe, entra a ver a Faraón. Aquí donde dice entra, en hebreo dice bo, y de ahí viene el nombre. Entonces dice, entra a ver a Faraón, o anda donde el Faraón, ¿cierto? Ve donde el Faraón, y porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar en ellos mis señales. Entonces aquí algunos pueden decir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, si el Eterno permite el libre albedrío, por qué está endureciendo el corazón de Faraón? Entonces, ese es algo que ha dado mucho que pensar, pero es simplemente la respuesta que han dado algunos sabios, incluso un comentario que leí de Maimónides, que ya era tanta la testarudez, digamos, la tosudez de Paró, de Faraón, que simplemente el Eterno los castiga así, a la persona que no entiende de ninguna manera, simplemente el Eterno les quita el libre albedrío y los deja que actúen mal. Cuando una persona no se cansa de actuar mal, de cometer iniquidad, de estar en contra del Eterno, en contra del pueblo de Israel, en contra de los mandamientos, entonces el Eterno le quita el libre albedrío y le permite que siga actuando de esa manera. Esa sería como una explicación para por qué aquí dice que endureció el corazón Faraón. Que hay personas que comentan que por qué pasa esto. Bueno, esa sería como una posible respuesta. Ese es mi comentario. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Quería darle un pequeño, ¿verdad?, aporte a lo que acabas de mencionar. Yo pienso que Paró, ¿verdad?, ya era decir como que era terco, pero al creador endurecerle el corazón, pues se puso más terco. Es decir, lo puso como sin entender. Y a pesar de que él, ¿verdad?, en ocasiones se ve la dinámica aquí de que pues está bien, los voy a dejar ir. Incluso en esta paracha vamos a leer de que le dijo a Moshe, ve los hombres nada más, o sea, vayan los hombres a hacer sacrificios. Le dijo, Moshe le dice, no, tienen que ir todo el pueblo, o sea, esto no es solamente los hombres, tienen que ir todos, o sea, todos nos vamos. Y tú sabes, como que vemos esta dinámica, pasa la plaga, ve y pídele ¿verdad?, al creador que o sea, se vaya esta plaga, y volví otra vez y se ponía terco, o sea, que era una persona que no entendía bien, y esto de la terquedad, ¿verdad?, que se repite muchas veces. Yo pienso que el creador, al ya haberse negado, cerrado, pues el creador como que le endureció ese corazón para que no pudiera entender, como acabas de mencionar. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, es bien interesante porque vemos que el faraón desde unos inicios, cuando se empieza a hablar de este faraón, se ve que hace unos actos de crueldad. Es una persona que ejecutó, o sea, mandó a ejecutar un asesinato masivo. Y yo creo que el creador ya conocía, ya había examinado el corazón de él, y ya este acto del creador, poner el corazón del faraón como testaduro, yo creo que era como un castigo, un juicio que el creador le tenía sobre él para avergonzarlo, para ponerlo en vergüenza, y era porque ya el creador conocía las intenciones de su corazón. Otra cosa que vemos del faraón es que las plagas que suceden en Egipto en realidad no
para mí no le afectan directamente a él, sino a su pueblo. Y lo vemos en este capítulo, en el versículo 7 dice, y los sirvientes de Faraón le dijeron, ¿por cuánto tiempo más será esto una trampa para nosotros? Deja ir al pueblo hebreo a adorar a su Elohim. ¿No entiendes todavía que Egipto está siendo destruido? O sea, cuando vemos aquí son los sirvientes, los siervos de Faraón los que se están quejando y sufriendo a cuenta, ¿verdad?, de la testadurez del Faraón. Y vemos también, es bien interesante que anteriormente cuando pasa lo de el relato de Joseph, vemos que cuando los egipcios ya no tenían más nada que dar, ellos se ofrecen ellos mismos como siervos de Faraón, y Joseph pues entonces pues acepta este trato. Y yo creo que desde en ese momento es que los egipcios se convierten en sirvientes de Faraón. Es cuando el Faraón egipcio se fortalece y toma este tipo de fuerza y control dentro de su pueblo. Y entonces también pasa eventualmente cuando, ¿verdad?, cuando los hebreos llegan allí también y crecen en número, se convierten también como en un tipo de pertenencia de lo que es el Faraón y el reinado. Y es bien interesante ver, ¿verdad?, esta dinámica de cómo gobernantes pueden ser tan crueles de poner ¿verdad?, en una posición de destrucción a su propio pueblo y no ver ni sentirse preocupado por el sufrimiento de su pueblo. Así de arrogante y de malo era el corazón del Faraón. Otra cosa bien interesante es que vemos que aquí en esta parashá vemos que es como se puede decir en cierto modo que es el comienzo de un calendario hebreo. Porque anteriormente vemos cuando en la creación el creador da ¿verdad?, el cielo, da las estrellas, da el sol y la luna específicamente para identificar los tiempos, ¿verdad? Cuando comienza el día, cuando termina, cuando termina la semana, porque ahí también impone el Shabbat, ya desde un inicio está el Shabbat puesto. Pero todas las demás festividades las empezamos a ver desde aquí. Y la primera que vemos es el Pesaj, ¿verdad? Que es la conmemoración de la salida del pueblo hebreo de Egipto. Pero el Pesaj se empieza la señal para saber cuándo es Pesaj es el inicio del año. Y aquí es que entonces que vemos como esta organización de un calendario si se puede decir, ¿verdad?, más organizado, para entonces darle cavidad y inicio a las festividades que se empiezan a conmemorar por la salida del pueblo hebreo a Egipto. Porque si vemos casi la mayoría de todas las fiestas, que después más adelante las vamos a leer, porque, ¿verdad?, el creador se las da a Moshe y Moshe se las instruye al pueblo, casi todas son en referencia a ¿verdad?, a este suceso y a los sucesos que van después de aquí, ¿verdad?, de la salida. Y entonces pues yo ¿verdad?, yo me pregunto, ¿habría algún otro tipo de inicio de año anterior al que se estipula aquí? Porque yo entiendo que sí había un conteo de años anterior ¿verdad?, a la salida de Egipto, pero es cuando salen de Egipto cuando se estipula el inicio de año en este preciso mes, que es el mes de la cebada, el mes cuando, ¿verdad?, cuando se empieza a ver la cebada. Entonces vemos también que este inicio de mes y este inicio de, ¿verdad?, el avistamiento de la cebada tiene que ser dentro de la tierra de Israel. Ellos se tienen que regir por todas estas señales dentro de Israel. Y yo me pregunto cómo ellos contaban los años, no los días, porque ya sabemos que los días y las semanas ya estaba estipulado desde la creación, pero cómo ellos contaban los años en este
este transcurso de tiempo entre la creación hasta el éxodo. Si alguno tiene alguna, ¿verdad?, alguna teoría que podrían traer a discusión, sería interesante escucharla. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Ilian, por el aporte. Seguimos con fíjate, eso del calendario, sí, hay mucha, o sea, hay mucha dinámica que se explica ya aquí en el mismo, ¿verdad?, en la misma Torá. Y aquí dice, mira qué cosa interesante, en el capítulo 13, en el 6 dice: 7 días comerás matzot, y al séptimo día será fiesta en honor al Creador. Se debe comer matzot durante los 7 días, y no se debe beber hametz, ni se debe beber levadura en ninguna de tus lugares. En ese día le deberás decir a tu hijo: acaso de esto el Creador obró en nuestro favor cuando salimos de Egipto. Estas estarán como señal en nuestro brazo y como recordatorio entre nuestros ojos, para que la Torá del Creador esté en nuestros labios. Pues con mano fuerte el Creador te sacó de Egipto. Deberás de cumplir este decreto en su momento específico del calendario, ¿verdad?, año tras año. ¿Cómo se debe celebrar? Pues aquí te lo dice ya. Muchas veces, ¿verdad?, los que están buscando tratan de buscar algo como más elaborado, más. Mira, aquí el Creador lo que te pide es que saque esos 7 días, ¿verdad?, determinados. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues mira, y te da la instrucción: no puedes comer hametz, pues tienes que buscar la definición, tienes que buscar lo que es también estas cosas que como levadura, y eliminarla de tus lugares y comer todo que sea sin levado. Así que yo creo que de aquí se puede sacar mucho para poder entender qué es lo que se debe hacer en ese tiempo. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería comentar un poquito aquí, entrando de lleno en el capítulo 10, cuando dice que Hashem lo había hecho obstinado a él y a sus consejeros, con el fin de poder demostrar estas señales milagrosas entre ellos. Y sí, mucha literatura judía ha discutido esto, que por qué el mismo Elohim hizo obstinado el corazón del faraón. Que hubiese sido mucho más fácil, y han habido preguntas exactas lo que dijo Eric sobre el libre albedrío. Pero hay una perspectiva también en que, sabiendo quiénes eran los egipcios, podemos entender por qué el faraón se hizo tan obstinado. En esa época los egipcios eran los más educados de esos días y de esa área. Tenían una ciencia muy avanzada, eran muy avanzados en astronomía, avanzados en arquitectura, en todas las artes y la filosofía. Y aparte de eso eran muy religiosos, y claro, su religión abarcaba estructuras muy diferentes a los hijos de Israel, y entonces ellos adoraban básicamente a todas las fuerzas de la naturaleza, estaban manifestados en las deidades de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, Faraón sí llega a reconocer la existencia del Elohim de Israel. Entonces, aquí vemos que esa obstinación es basada en un egocentrismo que él tenía, de más bien de un ego de intelectualidad, que lo sabían todo, que eran superiores, que eran mejores. Entonces, como mirando hacia abajo el pueblo de Israel, pero entonces quien eleva al pueblo de Israel es realmente Elohim. Entonces, es como una batalla mental entre el faraón y Egipto, los consejeros, los mentalistas y todo eso, en contra de un pueblo que supuestamente es esclavo, que cómo es posible que este pueblo que es esclavo nos vengan a decir a nosotros qué hacer. Entonces, están en la psique de los egipcios en este momento de que ellos son superiores. Ellos entendían que eran superiores a los egipcios. Entonces podemos decir, nos cuestionamos en este momento sobre el libre albedrío, pero yo entiendo aquí que va un poquito más allá del libre albedrío, porque si vamos a ver, según la naturaleza dirigida por Elohim, en esta naturaleza hay leyes que ordenan el orden natural, a los cuales ellos la conocían muy bien, y existe lo que se llama ley de causa y efecto.
por causa de que el faraón tenía esa opinión de sí mismo y entonces como que él desecha al pueblo de Israel, ocurre un efecto. Entonces mientras más él se cree, más escala en esa escala de egoísmo, en esa escala de soberbia, va a ocurrir que mayor va a ser el castigo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas leyes naturales, que las vemos desde el Génesis a través de Elohim, en efecto, que ellos la conocen, van a funcionar bajo la ley de causa y efecto. Bajo la ley de causa y efecto, aunque tú tengas libre albedrío, eventualmente va a acarrear un efecto por lo que estás causando en el ambiente, en la naturaleza. Entonces, por eso es que aquí denota el Elohim que él está haciendo el corazón más duro al faraón, no en el sentido de que él lo hizo así, sino que el mismo faraón acarrea esa consecuencia por lo que él está pensando, por lo que está maquinando, por la misma soberbia de su corazón. Entonces también veo aquí en este capítulo, dice, entonces ustedes se darán plenamente cuenta de que yo soy Elohim. O sea que el mismo Elohim quiere que ellos mismos acepten por su experiencia. Entonces lo que yo veo aquí es que sí ellos conocían, quizás ellos reconocieron el Elohim de Israel, pero era más bien un conocimiento quizás mental. Aquí vemos un Elohim que quieren que ellos vean por experiencia que él es un Elohim de experiencia, que es un Elohim que sí escuchó el clamor de su pueblo, que él hace maravillas, que él contacta a su pueblo, que él está presente, que es un Elohim que le dice a Moshe lo que va a hacer antes de hacerlo. Hay una dinámica, una presencia dinámica de quién es el Elohim de Israel, no solamente por conocimiento, sino por la experiencia ahora. Más o menos esto es lo que quería aportar en esta porción. Gracias, Minerva, por el aporte. Y sí, claro, ¿verdad? Un Elohim vivo. Muchas veces en el Tanaj, entre los profetas, le recalcan al pueblo como que o sea, ustedes le adoran a estos ídolos de piedra, de madera, de yeso, incluso que no pueden ver, no pueden oler, no pueden escuchar, y sí, el creador tiene todos estos atributos, que puede oler, puede escuchar, puede vernos, y sí, a esto es lo que se llama un Elohim vivo, y muchas de estas naciones lo que tienen son ídolos. Los ídolos no pueden ver, no escuchan, no pueden hacer nada, no se mueven. Incluso hay unos pasajes que se habla de que el pueblo también se pasaran cortando leña, adornando sus ídolos de función, fundiendo el oro para hacer, o sea, que son un sinnúmero de experiencias, ¿verdad? Y de estos atributos que se pueden reconocer en este momento quién es el verdadero Elohim. Quería mencionar aquí sobre quiénes salieron de Egipto, y quería, ¿verdad? En el capítulo, si no me equivoco, creo que el 13, dice, y los israelitas, en el 13:37, dice, y los israelitas partieron de Ramses a Sucot, eran como 600 hombres, en pie sin contar las mujeres ni los niños. Asimismo, una multitud de diversos orígenes salieron con ellos, juntamente con el ganado menor y mayor. Muchas personas salieron. Lo que menciono con esto, ¿verdad?, es que sí, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, también salieron egipcios. El Creador, claro, más adelante los llamó mi pueblo, porque ellos vieron todo el poder, las maravillas de verdad del Creador. Hoy en día hay personas que bueno, nos cuestionan quiénes son el pueblo de Israel. Y sí, el pueblo de Israel se puede componer también de gente de afuera, siempre y cuando hagan esta conversión. Y esta conversión también se ha visto a lo largo de la historia. O sea, sin esta conversión no puedes, ¿verdad?, pertenecer al pueblo. Claro, también se menciona que hay extranjeros dentro del pueblo de Israel, y Creador también se lo menciona, ¿verdad?, para lo del Pesaj, unas leyes
tanto que tienen que seguir el natural como el extranjero. Y yo creo que, ¿verdad?, según lo que nos dice la Escritura, pienso que cualquiera de cualquier lado se puede adherir al pueblo de Israel, hacer la ceremonia de conversión y ser como el natural, porque aquí se menciona también que una vez esta persona se circuncide, será como el natural del pueblo. Así que son cosas, ¿verdad?, detalles que a veces uno pasa por alto y no les da tanta importancia y nos estamos preguntando, buscando dónde dice eso la Torah. Pues mira, aquí lo dice, claro, habla sobre las leyes relativas del sacrificio de pesas y demás. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, pues efectivamente acá, como leíste en Éxodo 12, no era 13, era el 12, 37, 38, dice que también en el 38 dice que también salió una gran multitud de toda clase de personas, de gente, personas de diferentes nacionalidades pueden ser, no necesariamente egipcios, pueden haber sido esclavos de otras naciones también, que tenían los egipcios, perdón. Y claro, y ellos después se ven mucho en adelante en el Éxodo, se ve mucho ahí que cuando se habla de los extranjeros, el extranjero residente, el que reside con vosotros, el Ger Toshab, y que tenían que guardar las mismas leyes como está en Deuteronomio 31:12, si no me equivoco. Yo quería comentar acá en Éxodo 12:8, donde dice, esa misma noche comerán la carne asada al fuego, perdón, con pan sin levadura y con hierbas amargas. Esto aquí habla de comer la carne, no de comer la cabeza ni las patas, sino que después dice, nada comeréis del crudo ni cocido en agua, sino asado al fuego, con su cabeza, sus patas y su intestino. Dice aquí que hay que asar todo el cordero completo, pero lo que se come es la carne. ¿Ya? Pero esto se hacía antiguamente, aquí está hablando del primer Pesaj. Ya después cuando había templo, esta Pascua se hacía en Jerusalén, porque dice en Deuteronomio 16, versículo 2, dice que sacrificarás la Pascua al Eterno tu Dios de las ovejas, de la vaca, en el lugar que el Eterno escogiere para que habite allí su nombre. ¿Ya? Entonces, solamente se puede hacer el sacrificio de Pesaj en el lugar que el Eterno escogió para poner allí su nombre. Y este lugar es Jerusalén. Entonces, en el patio del templo se sacrificaba el cordero posteriormente, cuando había templo. ¿Ya? Porque acá dice en 2 Crónicas, capítulo 6, versículo 6, más, escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí. ¿Ya? Entonces ahí está el texto, cuál fue la ciudad que él escogió para poner allí su nombre. Pero ahora como no hay templo, ¿cierto? Porque lo destruyeron los romanos, entonces ahora esto no se puede realizar, digamos, físicamente. Simplemente se hace una conmemoración, comiendo panes sin levadura, hierbas amargas, se lee el relato del Éxodo, pero esto solamente es para las personas que pertenecen al pueblo de Israel. Como dice acá mismo en Éxodo 12:48, dice que si algún extranjero habita contigo, quiere celebrar Pesaj, sea circuncidado todo varón, entonces la podrá celebrar, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Aunque aquí está hablando de comer, se ha discutido si es que una persona que no está plenamente integrado en el pueblo de Israel pudiera, digamos, participar en la ceremonia. Eso se ha discutido. Yo personalmente creo que no. Deben abstenerse de participar en Pesaj hasta que hasta que se hayan circuncidado y hayan hecho un proceso de conversión. Eso quería opinar por ahora. Sigamos con la ronda. Gracias, Ari, por el aporte. Quería seguir haciendo otro aporte a lo que acabas de mencionar, y es que ahí mismo, en el 48 dice, en el 47, toda la congregación de Israel deberá hacerlo cuando un proselito se una a ti y quiera hacer la ofrenda de Pesaj al Creador, deberá de ser circuncidado todos los hombres de su familia y recién ahí podrá acercarse para hacerlo. O sea, hay personas que dicen, no, yo me he circuncido, ya soy parte del pueblo. Pues mira, ya tienes una parte ya hecha, sí, el Creador, ¿verdad? Espiritualmente, algo que pues son dos cosas que tenemos que mirar aquí, la parte espiritual y la parte física. Obviamente la parte espiritual sabemos que en tu corazón tú estás haciendo las cosas, ¿verdad? Por unirte al Creador, pero la parte física también es importante. Pues tienes que ver aquí que en los textos se habla quién va a hacer esa parte, y esa parte le corresponde al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en este caso la autoridad ahora mismo, usted debe de acercarse a la autoridad y decir, mire,
yo estoy circuncidado, vean que quiero ser aceptado, y el pueblo de Israel también determina, igual como la ofrenda en el tiempo de los sacerdocios, que quién determinaba si tenía una enfermedad, pues, o se te curaba, pues mira, los sacerdotes ya tenían una instrucción de cómo iban a proceder cuando se tenía que curar algún tipo de enfermedad, pero el Creador dio instrucciones de que usted tenía que ir al donde el sacerdote, no quedarse en su casa. Entonces, pues, aquí lo que vemos es que también el Creador le dio instrucciones al pueblo de Israel, que estas personas extranjeras que quieran acercarse al pueblo de Israel, quieren hacer, hacer la conversión, se tienen que acercar a las autoridades que están de Israel. Usted no puede decir en su casa, yo me circuncide, ya soy judío o ya le pertenezco al pueblo. No, ese proceso en su corazón sí. Usted se entiende que está, ¿verdad? Se está acercando más al pueblo de Israel, fantástico, pero usted debe cumplir los dos procesos. Usted no puede decir, yo le pertenezco a la nación por darle un ejemplo, ¿verdad? Yo le pertenezco a la nación de Italia, cuando usted realmente a lo mejor sabe italiano, sabe un montón de cosas, pero no ha hecho el proceso formal de sacar un pasaporte, una ciudadanía, pues realmente usted no pertenece todavía a Francia. O sea, en su corazón tal vez, pero lamentablemente físicamente no. Y esta parte pues es la que tenemos que ver aquí. Físicamente usted quiere pertenecer, pues físicamente tiene que hacer los procesos adecuados que el Creador le dio a su pueblo de Israel. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, es bien interesante lo que están, ¿verdad?, comentando, porque pues es un tema que no a muchas personas les agrada o no están de acuerdo, y hay que ver que todas estas instrucciones que se dieron, aquí mismo vemos que la instrucción es al pueblo de Israel, o sea, el Creador le da unas instrucciones al pueblo de Israel para que ellos sepan cómo, ¿verdad?, cómo ellos van a proceder con este extranjero que quiere adherirse al pueblo. Entonces, si la instrucción es al pueblo de Israel, pues entonces el extranjero, ¿a dónde tiene que ir? Tiene que ir donde el pueblo de Israel, que es el que tiene la instrucción y es el que va a saber cómo proceder contigo para que entonces tú pertenezcas al pueblo. Entonces, pero también está el lado espiritual, y aquí estamos hablando de que hay personas que hacen este pacto de corazón, y esto es algo que es personal, esto es algo, ¿verdad?, un pacto personal entre tú y el Creador, y en tu corazón ya tú perteneces, y ante los ojos del Creador ya tú perteneces al pacto ¿verdad?, al pacto que él le dio a su pueblo. Pero físicamente también tienes que hacer el segundo paso, que es el de hacer el pacto también con el pueblo, porque o sea, yo pertenezco al pueblo, pero el pueblo no me reconoce, no sabe quién soy yo. No, yo también tengo que hacerme ver delante del pueblo para que entonces también el pueblo me reconozca, porque esto no es algo de que es algo personal, o sea, es individual mío, sino se trata también de algo colectivo, ¿verdad? Aquí se está hablando de un pueblo que el Creador lo ve como uno solo, pero es un pueblo uno solo, pero de colectividad, de grupo. Y es bien interesante, ¿verdad?, hablar de este tema para que la gente pueda a lo mejor comprender el por qué este segundo paso es tan importante. Lo vemos también más adelante con un relato del Tanaj, cuando una extranjera, Ruth, va delante de su suegra, que ella es una israelita, y hace este juramento, ¿verdad?, porque también hay que, ¿verdad?, adicional al pacto de circuncisión, también hay que hacer como que este juramento por boca de que tú vas a serle fiel al Creador, de que el Creador es tu Creador, que el Creador es uno, y le vas a servir a Él, vas a seguir sus ordenanzas, y este juramento tiene que haber testigos que lo escuchen y lo afirmen, como que sí, yo estoy aquí como testigo de que tú juraste esto y de que es cierto, ¿verdad? Y es bien importante todos estos procesos para culminar, ¿verdad?, con esta entrada a este pueblo tan especial, ¿verdad?, porque es un pueblo que se supone que sea luz para las naciones, sea un pueblo que
que sea de ejemplo para las demás naciones. Adicional a eso, quería mencionar que aquí se habla también del primogénito, ¿verdad? En el capítulo 13, cambiando, ¿verdad?, el tema, vemos cómo aquí se habla del primogénito como el Creador lo quiere para, en este momento el Creador lo demanda, dice, todo primogénito del pueblo va a ser mío, me va a pertenecer. Y vemos aquí, ¿verdad?, que se está hablando de cómo después de la muerte de los primogénitos de Faraón, ¿verdad?, y de los egipcios que no, ¿verdad?, que no siguieron la instrucción que el Creador dio de lo de la sangre del cordero en las orillas, ¿verdad?, de las puertas de las casas de los hebreos, pues obviamente pues muchos egipcios no siguieron esa instrucción. El faraón tampoco la siguió y le costó la vida a todo primogénito de los egipcios. Y entonces después de este acto, pues entonces el Creador da la instrucción de que todo primogénito de la casa de Israel, o sea, de los israelitas, iba a pertenecerle a él, que es algo que es bien interesante. También vemos que en este punto, cuando sucede esto, es cuando el faraón ya ahí dice como que ya vaya, o sea, ahí que cae a fondo el ego de Faraón. Yo creo también que esta disputa entre Moshe y el Faraón más bien era como una disputa entre dos, voy a decirlo así, pero lo voy a corregir, entre dos dioses, el Dios verdadero y el Dios falso humano que representaba Faraón. Porque sabemos que para los egipcios Faraón también era como una deidad, era un dios falso. Y vemos que era como una batalla entre estos dos dioses, el dios verdadero y el dios falso. Y el Creador destruyó este dios falso y entonces se le abrieron los ojos a los egipcios, dieron como que, espérate, el Dios de los hebreos es el Dios verdadero, nosotros nos vamos a ir con ellos porque yo no, o sea, yo vi todas estas maravillas, vi todo esto que hizo este Dios verdadero, ¿para qué me voy a quedar con este Dios falso destruido? Y yo creo que en parte como que todas estas plagas y toda esta decadencia del faraón hasta el final perder su primogénito era más bien para demostrar esta grandeza del Dios verdadero, el poder, la grandeza ¿verdad?, del Elohim de los hebreos. Y es bien interesante, ¿verdad?, que ya al final, ¿verdad?, antes de que suceda esta última plaga, el faraón le dice a Moshe, lárgate de mi presencia y no te quiero ver más, esta va a ser la última vez que te vea, porque si te vuelvo a ver aquí, te voy a mandar a matar. Y Moshe le dice como que bien dicho lo has pronunciado, no nos vamos a volverle a ver más. Ya Moshe ya sabía que este era como que lo último que tenía que suceder para entonces poder el pueblo ser libre. Y nada, podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilan, por el aporte. Una de las cosas que quería mencionar era que primero está la obediencia antes de hacer sacrificio. Y se ha escuchado de personas diciendo, no, los sacrificios, pero si no hubiesen obedecido, ellos no podían salir y hacer sacrificio al Creador. Y una de las cosas que vemos aquí es cómo esta última plaga, ¿verdad?, la muerte del primogénito, esa obediencia de degollar, ¿verdad?, ese cordero y poner esa sangre en el marco de la puerta, iba a ayudar. Y no tan solo que iba a ayudar, sino que era parte de obedecer el mandato del Creador. Y yo creo que esa es la clave, la obediencia. Muchas veces queremos, el sacrificio, pero olvídate del sacrificio, porque por eso mismo cayó Saúl, por la obediencia, no por sacrificio, porque él pensó en los sacrificios. Él pensó en hacer muchos sacrificios, pero primero estaba más la obediencia. Entonces podemos aprender también de ¿verdad?, esta parasha, esta porción, este ejemplo de que primero tenemos que obedecer. Después que obedezcamos y pongamos todo lo que el Creador quiere que hagamos, entonces el sacrificio será aceptado.
¿verdad? Claro está, como Eric lo estipuló, en el lugar que le escoja, pero a lo que voy es que tenemos que obedecer primero, hacer con obediencia, porque esto no puede costar a nosotros hasta la vida. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería aquí resaltar también sobre la plaga final, que primero viene la preparación de pesa, las órdenes que serán cómo va a comer el mazo. Entonces la plaga final, que obviamente fue el primogénito. Me llama la atención la palabra pesa, que es realmente pasar sobre, o en inglés pass over, pasar sobre algo. En el 27 dice, deben responder, es el servicio de Pesaj para Yahweh. Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando golpeó a los egipcios, perdonando nuestros hogares. O sea que el milagro fue que hubo muerte en todas las casas de Egipto, excepto en las casas de los israelitas. Y me llama la atención porque dice que el pueblo inclinó las cabezas y se posternaron. O sea que no ve un pueblo que se está alegrando ni se burla, sino que cae como un temor sobre ellos al ver todo esto que está ocurriendo en Egipto. Dice que inclinaron sus cabezas y se posternaron. Yo me imagino que ellos, habiendo sido parte de Egipto por 430 años, ya ellos querían Egipto como también su pueblo. Sabe que tenían su familia ahí. Entonces, al ellos observar esto que está pasando, dice que el pueblo inclinó las cabezas y se posternaron. Aquí yo veo cómo es un pueblo bien temeroso. Ellos no se alegraron, no estaban aplaudiendo, nada de eso, sino que había mucho temor. Había casi un temor solemne, si vamos a ver con lo que estaba ocurriendo en Egipto en ese momento. Entonces dice que los israelitas sí hicieron como Elohim le había mandado a Moshe y Aarón, y lo hicieron exactamente. Como tú habías dicho, la obediencia. Y quizás era una obediencia que ellos ni sabían que iba a ocurrir, pero teniendo un líder como Moshe y Aarón, que sí que se dirigían directamente de la voz de Elohim, ellos ya habían visto lo que él había hecho con las otras plagas. Yo imagino que ya ellos estaban con tanto temor que en su corazón ellos ya hacían directamente sin preguntar, no habían dudas. Entonces, la plaga final dice en el 29, que era medianoche, dice que Elohim mató a todo primogénito de Egipto, desde el primogénito del faraón que está sentado en su trono, el primogénito del prisionero en el calabozo, así como todo animal primogénito. Dice que el faraón permaneció levantado toda esa noche junto con sus funcionarios y todo el resto de Egipto. Hubo un gran tumulto, puesto que no había una casa donde no hubiese muertos. Hizo llamar a Moshe y Aarón durante la noche y ahí mismo les dice, empiecen a moverse. Salgan de mi pueblo ustedes, los israelitas, vayan, adoren a Elohim tal como exigieron. Y ahí que él no quería dejar salir nada, ni ovejas ni nada, y tuvo que decirle, tomen sus ovejas y ganado vacuno, tal como dijeron, vayan, pero bendíganme también a mí. Entonces dice que los egipcios también, imagino que ellos estaban todos sufriendo en este momento, ellos instaban al pueblo a que se apresuraran y salieran de la tierra, porque si no, dicen, todos vamos a ser hombres muertos, decían. Entonces vemos ya en el 35 cómo los israelitas hicieron, según Moshe había dicho, y no solamente eso, sino que le pidieron de los egipcios artículos de plata y de oro y vestimenta. Elohim hizo que los egipcios respetaran al pueblo, concedieron su petición, y los israelitas, dice, de este modo, vaciaron a Egipto de su riqueza. O sea, yo imagino que al ellos hacer eso, pues más todavía se llena de ira el faraón, y vemos posteriormente cómo este mismo faraón se lanza a la persecución de ellos. Y ahí ocurre entonces el éxodo organizado, la salida organizada del pueblo de Egipto. Y vemos aquí un círculo terminado, vemos aquí el punto final de victoria hacia la salida de la tierra prometida.
O sea que en medio de toda esa oscuridad, de todas esas plagas, vemos un poquito de luz en este momento cuando ya podemos salir de la esclavitud de la tierra de Egipto. Eso es más o menos lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Quería leer algo aquí, decía que de lo que estabas leyendo ahora. Dice, habrá gritos de dolor en toda la tierra de Egipto como nunca lo había habido, ni los volverá a ver. Y en cuanto a los israelitas, ni un perro ladrará contra ellos. O sea, prácticamente el Creador tenía el control, sabía lo que iba a pasar. El Creador, si obedecemos, según como Él nos dice, ¿verdad? Sin un pie, sin dirigirnos sin a la derecha o a la izquierda, el Creador nos va a bendecir de una manera que va a pasar como aquí, ni un perro nos va a ladrar. O sea, es algo que es tan, que si uno se pone a analizar bien, uno dice, mira, es verdad, la obediencia es algo que va sobre todo. Muchas veces queremos como que, yo quiero ir a Israel, yo quiero hacer la conversión ya, y mira, vamos primero a ver qué es lo que nos pide el Creador que hagamos para ir perteneciendo a Él y amarlo con todo nuestro corazón, porque son procesos. Incluso Moshe no se sabía todo, porque más adelante, cuando pasa el relato de que alguien se puso a cortar leña en Shabbat, Moshe no se sabía qué iban a hacer con él, y él dijo, déjame preguntar, porque yo no sé qué se va a hacer. O sea, vamos viendo que Moshe cada vez va aprendiendo más. Y claro, el Creador le va dando una sabiduría, y con todo lo que está pasando, pues Moshe va aprendiendo cada vez más y ser como un verdadero líder. Incluso Moshe se intervino como que, mira, tómame a mí en vez del pueblo. O sea, yo creo que eso nadie hoy en día lo hace, ¿verdad? Ser un verdadero líder. Lo menciono porque todo proceso, todo objetivo lleva un proceso, y si no aprendemos a reflexionar bien el proceso, vamos a querer tener una desesperación bien grande que vamos a terminar haciendo otras cosas. Y yo creo que eso es como un punto de referencia, un punto importante que tenemos que reflexionar. Nada, seguimos con la ronda. Adelante, Eric. Gracias. Sí, bueno, yo quería estar acá en el capítulo 13, donde se habla de los primogénitos. Dice, conságrame todo primogénito, varón entre los israelitas. Ya, después habla de dice en el 13:13, todo primerizo de asno lo redimiréis con un cordero, y si no lo redimís, lo degollaréis. También redimiréis todo primogénito de vuestros hijos. Bueno, aquí se habla un poco de la consagración de los primogénitos, que son del Eterno. Más adelante, ¿cierto? Después, como la misión, digamos, sacerdotal o ministerial se pasa a los levitas. Hay un traspaso y se hace una especie de redención, un rescate. Y se estableció un sistema de rescate, que eran unas monedas de plata, y que eran como 100 gramos de plata aproximadamente, 5 shekels. Bueno, algunos caraítas todavía hacen eso, del rescate de los primogénitos, haciendo una donación, porque como no tenemos una clase sacerdotal nosotros, no hay templo, no están los levitas ejerciendo sus funciones, entonces lo que hacen es una donación voluntaria con esa finalidad, digamos, que puede ser una donación al judaísmo caraíta, a la mantención de la sinagoga, o simplemente una donación a una persona que lo necesite, que es un mandamiento, aunque algunos dicen que este rescate se hizo más adelante cuando se traspasa a los levitas, que se hizo de una sola vez para siempre, pero hay otros que dicen que no, que hay que seguir pagando esos 5 shekels, digamos, por el primogénito, el primer hijo varón que uno tiene. Bueno, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Ari, por el aporte. Sí, hay varios, ¿verdad, caraítas, pues, que piensan que ese tipo de aporte hay que darlo. Hay otros, pues, que piensan que pues no hay que darlo. Todo, ¿verdad? Se va, como vamos a seguir con las parachas y todo demás, vamos a seguir aprendiendo en todo esto, y lo importante de esto es que usted pueda entender de manera objetiva, claro,
como se hace en el caraísmo, y que usted llegue a sus propias conclusiones y pueda tomar una decisión, ¿verdad?, según como nos ordena la Torah. Sigamos con la ronda con Iliana de Anteguía. Sí, es bien interesante que algo de lo que mencionó Minerva que me hizo pensar que vemos que todas las plagas que el Creador le da al pueblo de Egipto, vemos que lo que afectaba era, ¿verdad?, en algunos casos las plagas destruyeron vegetación, hubo otras donde murieron los animales, ¿verdad? Pero en ninguna vemos que hay muerte, ¿verdad? Por el momento no he leído, si alguien de ustedes ha leído esto, pues me corrige, pero no hay ninguna muerte humana dentro de la, ¿verdad?, de las primeras 9, ¿verdad?, de las 9 plagas hasta la final. Y es bien interesante que no es hasta, ¿verdad?, hasta la última plaga que el pueblo Egipto se enfrenta con una plaga que es de muerte humana. Y yo creo que esto es como que lo más chocante, la culminación de su tortura, de su sufrimiento, porque vemos que todas las demás, desde la primera hasta la antepenúltima, todas las plagas eran como un sufrimiento, ¿verdad?, una incomodidad, un sufrimiento, pero no se menciona nada de pérdidas humanas. Pero ya en la final es que vemos que se menciona que hay pérdidas humanas y está la muerte de los primogénitos, y es cuando se escucha ese llanto de verdad de las entrañas, de ese dolor que es el de, ¿verdad?, el de la pérdida de un ser querido, que es un dolor de adentro. Y es bien interesante, no sé, es que mientras escuchaba a Minerva hablar, como que retomé a mi mente como que espérate, ninguna de las demás plagas se escucha hablar de muerte humana hasta que no llega la última plaga. Y es algo como que me dio lo encontré curioso. Vemos que es bien interesante en el capítulo 14 cuando ya ellos salen, que se encuentran, ¿verdad?, acorralados ¿verdad?, por el ejército egipcio, porque el faraón, después que los deja salir, después se retracta y dice, no, espérate, ¿qué hice? No, vamos detrás de ellos, y más aún iba con furia y con este sed de venganza, ¿verdad?, detrás de ellos. Y vemos como el pueblo, a pesar de haber visto todas estas maravillas, todas estas plagas, ver cómo el Creador golpeó con mano fuerte a sus opresores, llegan allí y empiezan a tener miedo, a decir, para qué le dicen a Moshe, pero ¿para qué nos trajiste aquí? Para eso nos hubieras dejado morir allá en Egipto, como que ¿cómo es posible que tú nos hayas hecho esto? Y Moshe, me imagino que molesto, digo, como que dejen de ser tan temerosos, dejen de ser tan miedosos. ¿Cuál es su miedo? ¿No? Ustedes no han visto lo poderoso que es vuestro Elohim, como para que tengan ahora mismo miedo. ¿Acaso no tienen no tienen confianza de que hasta aquí también nos va a librar de nuestros opresores? Y es bien interesante cómo ¿verdad?, pasa como que esta conversación entre Moshe y el pueblo, ver el pueblo asustado. Yo puedo entender que el miedo es algo humano, ¿verdad? Todos tenemos miedo, todos sentimos miedo en algún momento de nuestras vidas, por alguna situación que nos haga sentir este miedo. Pero yo digo, wow, después de haber visto todo esto, y yo creo que yo viviendo en esa época y viendo todas las cosas que el Creador hizo, lo menos que yo tendría era miedo. Yo estuviera súper segura de que en ese momento también el Creador haría algo ¿verdad?, para protegerme. Pero vemos que hasta aquí todavía el pueblo es un pueblo que tiene una fe, por decirlo así, destruida. O sea, todo este tiempo que ellos estuvieron de esclavos y maltratados bajo ¿verdad?, el dominio egipcio, les corrompió esa confianza
el Creador, y vemos que hasta en ese momento se ve lo desconfiados que eran, lo temerosos que eran frente a lo que era el poder del faraón. Y es bien interesante, ¿verdad?, ver este comportamiento. Hay personas que dicen, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que hayan tenido miedo si delante de sus ojos vieron todo lo que hizo el Creador? Pero pues, yo creo que más bien fue todos estos años de esclavitud lo que hicieron que el pueblo hebreo tuviera como este espíritu débil, por decir, ¿verdad?, por llamarlo así. Otra cosa que vemos, ¿verdad?, en esta parashá es el milagro del mar dividiéndose. Yo creo que eso es como que la culminación de la grandeza más grande que el Creador hizo por medio de Moshe. Moshe fue y será el profeta más grande que ha tenido el pueblo de Israel, y como dice más adelante que como él no habrá ninguno, y es bien, ¿verdad?, grandioso cuando se lee toda esta parashá hasta el final, que vemos cuando, ¿verdad?, el faraón con sus carruajes, su caballería, todo su ejército es arrastrado, ¿verdad?, por el mar. Yo creo que el creador no, su intención no era destruir por completo a los egipcios, era más bien como darle una lección, impartir un tipo de justicia por todos esos años que ellos estuvieron siendo injustos con su pueblo. Pues él les pagó, ¿verdad?, con la misma moneda, ¿verdad? Le hizo un juicio justo al pueblo de Egipto, pero no creo que su intención era destruirlos por completo, porque vemos también que los egipcios se van con ellos, ¿verdad? Salen con ellos, con los hebreos, y se complementan, ¿verdad?, con el pueblo hebreo. Y nada, hasta aquí quería, ¿verdad?, eso es lo que tenía para añadir. Gracias, Gillian, por el aporte. Quería mencionar aquí, a ver dónde que lo tenía, que el Creador, ¿verdad?, cuando dice, permíteme, ok, cuando el Creador va a sacar cuando va a hacer la muerte del primogénito, como dato interesante, ¿verdad?, lo quiero traer, es que el Creador dice, yo saldré esa noche. O sea, aquí no se vemos de un tercero, aquí se ve de que el Creador hace todo. Hay personas que dicen, no, que salió el ángel de la muerte, no. El Creador salió y hizo eso. O sea, todo proviene de él. No hay más nadie más que él. Por eso se trata toda la dinámica de aquí entre Paró y Moshe, ¿verdad? Como mencionó Ilian, de las deidades de Egipto versus el Creador. Así que todo lo que se ve y todo lo que pasa, todas las plagas, todo lo que pasó, proviene del Creador. Cuando se ve la muerte del primogénito, todo provino del Creador, no vino de algo raro, no vino de algo que no está ahí. Así que es algo, ¿verdad?, que podemos traerlo a la mesa. Y esto, lo del miedo es algo normal en el ser humano, porque sabemos, ¿verdad?, que varios profetas tuvieron miedo de su muerte. Incluso huyeron, se escondieron, pero también esa parte del miedo hacen que sea una persona sabia, porque también eso tiene que ver con prevenir, precaución. No se trata simplemente de miedo, se trata también de proteger tu vida, porque el Creador también te da sabiduría de poder, ¿verdad?, tomar acciones en el debido momento y todo eso. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo que quería decir rapidito, ya que estamos en la hora, era solamente traer aquí en el capítulo 13, cuando ellos ya salen de Egipto, el 13, el versículo 6, que dice, come matzo durante 7 días y haz el séptimo día una fiesta para el Eterno, puesto que las matzos deben comerse durante estos 7 días, nada de levadura puede verse en tu posesión,
nada de levadura puede verse en todos tus territorios. Y, o sea, entonces la pregunta que nos hacemos es cuál es la idea central de comer estos mazos luego de la salida de Egipto. Es como un tipo de simbología, estamos siendo redimidos, y a nosotros comer los mazos, el mazo representa pureza, no hay levadura. Asimismo redimimos la humanidad completa. Somos nosotros ese vehículo a través del cual se redime la humanidad, ya que traemos la luz del Eterno. Serían los 7 días según la creación. Estamos redimiendo toda la humanidad a nosotros hacerlo. Más o menos una perspectiva, como yo lo veo, desde una perspectiva general. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, ya estamos fuera de tiempo. No sé si alguien quiere hacer un aporte, un comentario final. Bueno, si no hay más nada, entonces les deseo a todos Shabbat Tov. Shabbat Tov.